Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te doy gracias, Señor, por haber traído los pies de mis hermanos a este lugar. Mi Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, que seas tú destapando los oídos, que seas tú, Señor, plantando, haciendo crecer, que seas tú, Señor, poniendo estas verdades espirituales en todos nosotros, a fin de que nuestro camino sea diferente, a fin de que nuestro camino sea agradable a tus ojos. Mi Señor, gracias. Gracias por este año que está comenzando. Es una excelente oportunidad, Señor, para que nosotros empecemos a limar lo que no sirve, a sacar de nuestro corazón el escombro, las cosas que nos están estorbando. Mi Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tenemos el privilegio de oír tu bendita palabra, tus consejos. Sé con nosotros. Tú sabes lo que nos hace falta, Señor, en nuestro corazón. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Los niños ya van para su clase. Mis hermanos, pues estamos estudiando este hermosísimo libro de Santiago. Hicimos una pausa, propósitos de Año Nuevo. Hicimos una pausa, pero pues vamos a continuar con Santiago. Todavía nos resta un poco de camino. Yo espero que en el mes de febrero terminemos el libro de Santiago. Este mensaje se llama, ¿puedes poner la imagen, por favor? ¿Sí se acuerdan de Juan y Marcela? ¿Sí se acuerdan, verdad? Ok. Juan, su esposa Marcela y el adulterio espiritual. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿y tú? Yo espero que no seas adúltero espiritual. Mis hermanos, pues bueno, ya ahorita a estas alturas ya estamos acostumbrados pues al lenguaje un poquito duro de Santiago. Vamos a Santiago 4:1 y pues yo ya te dije que pues es un poquito largo este texto. Me parece que va hasta el versículo 10. Miren lo que nos dijo, ya esto ya lo vimos. Nos fuimos al idioma original, al griego, y el Espíritu Santo dice, ¿de dónde vienen los conflictos continuos? O la serie de conflictos. Cuando la persona tiene muchos conflictos, eso se refiere. Y los conflictos aislados, eso se refiere a pleitos en el griego. ¿De dónde vienen todos esos problemas continuos y aislados entre ustedes? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? En el griego, deseos, los cuales están como soldados combatiendo dentro de ustedes. Qué diferente es el griego, ¿verdad? Totalmente diferente. Otra onda, dijera la chaviza. Y yo te decía de esa palabra pasiones, que la Reina Valera traduce de esa manera como pasiones. Esa palabra es bien interesante, es hedoné en el griego y es raíz handano.
literalmente quiere decir complacer. Entonces, en este versículo 1 dice el Espíritu Santo que los problemas en los hijos de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Ay, ahora sí desayunaron. Que los problemas en el Hijo de Dios son principalmente por nuestros deseos. Nuestros deseos sensuales o sexuales, el deseo por lo material, la codicia, el deseo porque las cosas se hagan de manera que yo quiero, la necedad. Yo sé que aquí no hay necios, yo lo sé, pero me han dicho de otras congregaciones que son muy necios. Ojalá que lo vean en línea, ¿verdad que sí? Ok. Y también el deseo que las personas sean así, como yo quiero. Entonces dice el Espíritu Santo, la raíz de los problemas en los hijos de Dios es sus deseos. Sus deseos. Y una vez que el Espíritu Santo nos dice la fuente de los problemas en los hijos de Dios, ahora se enfoca solamente, versículo 2, en la codicia, en la avaricia, en los deseos materiales. Mira versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, equivocadamente, con mala intención, para gastar en vuestros deleites. El Espíritu Santo dice que todos los problemas son originados porque así como Juan y Marcela, muchos de los que están dentro de las congregaciones tienen su mirada puesta en las cosas que brillan, en las cosas materiales, cosas que perecen. Dice el apóstol Pablo que son basura, excremento de perro. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y con todo esto en mente, mira Santiago 4:4, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy solamente vamos a ver este versículo, que te voy a decir una cosa, nos podríamos tranquilamente estar aquí un mes, pero pues si no acabamos Santiago, nos vamos a pasar otro diciembre con Santiago. Entonces, pues no, tenemos que avanzar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sabes una cosa, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Es una forma de idolatría. En Efesios 5:5 dice que el avaro es idólatra. Y acá en Efesios 5:3 dice que fornicación, inmundicia o avaricia, dice que ni siquiera se nombre, que ni siquiera se mencione entre los hijos de Dios, dice, porque no conviene. ¿Qué te parece? La avaricia o algún tipo de avaricia ni siquiera se debe de mencionar. Ni siquiera se debe de mencionar. Quiero que te concentres en el principio. Oh, almas adúlteras. La palabra almas, mi querido hermano, no está en los originales. No se encuentra en los originales. En los originales solamente está moichalides, que es adúltera, así en femenino. Entonces esa pues es se lo pusieron como para que se entendiera más. Pero ¿te acuerdas que por ahí hay una escritura donde Jesús dice, oh generación adúltera?
¿Sí te acuerdas? Generación adúltera y maligna o perversa. Entonces, esa palabra almas no está en los originales. Pero si tú te fijas, pues no cambia el sentido. Cuando los hijos de Dios están detrás de las cosas que ofrece el mundo, dime algo. ¿Qué ofrece el mundo? Dinero. ¿Qué más? Dinero, diversión, carros, casas, lo que tú me digas, todo lo que tiene fecha de caducidad. Dice Santiago, dice el Espíritu Santo por medio de Santiago, que son tenidos colectivamente como una adúltera. El Hijo de Dios que anda tras de las cosas materiales desesperadamente, o que solamente está pensando en las cosas materiales. Por ejemplo, si tu propósito de este año es cambiar de carro, si tu propósito de este año es renovar tu guardarropa, si tu propósito de este año es tener el iPhone nuevo, si tu propósito de este año está puesto en las cosas materiales, mi querido hermano, pues es algo que te debe de poner a pensar. El propósito de este año para ti, para empezar, debería ser que nos acerquemos más a Dios. Debería ser santidad de nuestra vida. Debería de ser, como dice Santiago, callarnos la boca. Porque ese libro, ¿te acuerdas? Ese libro de la Biblia que más habla de la boca, que más habla de la lengua. Si esos no son tus propósitos de año nuevo, estás viendo o estás pensando en las cosas de la carne. Y por eso dice Romanos, a menos que no tengas el Espíritu de Cristo. Y si tú estás pensando de esa manera, mi querido hermano, seguramente no tienes al Espíritu de Cristo. Seguramente estás oyendo el Evangelio, te vas un poco más tranquilo, pero no tienes el sello en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando eres sellado, mi querido hermano, el Espíritu Santo te capacita. Cambia tus parámetros, cambia todos tus valores. Lo que antes valía, ahora ya no tiene valor. Lo que antes te causaba complacencia, gusto, ahora ya no. Eso es lo que Dios cambia en todos sus hijos. Cuando el Hijo de Dios anda tras de las cosas del mundo, dice el apóstol Santiago, que es un adúltero espiritual. Cuando el Hijo de Dios vive como las personas que no conocen a Dios, hacen lo mismo que las personas que no oyen del Evangelio, son adúlteros espirituales. Yo no sé cómo acaba de pasar diciembre, sus posadas. Y por cierto, hay muchas fiestas. Yo no sé a cuántas hayas ido tú, ni me importa. Cada quien. ¿Estarás de acuerdo? Pero si tú, mi querido hermano, anduviste compartiendo y departiendo, ¿sabes qué significa que tú estés sentado en una mesa con otras personas? Espiritualmente significa que eres igual. Espiritualmente, cuando tú compartes la mesa con otras personas, espiritualmente quiere decir que tú eres igual que ellos, o que ellos son igual que tú. ¿Qué tiene que ver la mesa de Cristo y la mesa de los demonios? Es algo que nos debe de poner a pensar. Dice Santiago que cuando buscamos las cosas que busca el mundo, que cuando nos comportamos como la gente que no conoce a Dios, como los incrédulos, somos adúlteros espirituales. Puedes ir a Isaías 54:5. ¿De dónde viene esa idea del adulterio espiritual? ¿Sabes de dónde viene, mi querido hermano? Viene de lo que nos dice el Antiguo Testamento, que Jehová es el esposo de Israel e Israel su esposa. Mira Isaías 54:5, de ahí viene esa idea
del adulterio espiritual. Mira, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Puedes ir a Jeremías 3:14? Mira cómo hablan de Jehová como marido del pueblo de Israel. ¿Sí lo puedes ver? Mira, te fijas que no dice algún día va a ser su marido. No, dicen es su marido. Es su marido. Mira lo que dice aquí Jehová, Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y sabes que esta misma idea del Antiguo Testamento pasó al pensamiento cristiano. Ve a Juan 3:29, por favor, en el que se presenta a la iglesia como esposa de Cristo. El mismo pensamiento, el mismo pensamiento. Ahora, quiero que pongas atención. Por ahí mi hermana Ana María, yo me acuerdo que me hizo una pregunta, hace ya tiempo. Y dice, ¿la iglesia cristiana es la novia o es la esposa? ¿Verdad que sí? Ok. Pues ahorita lo vamos a ver con la Biblia, mi hermana. Mira Juan 3:29. Juan 3:29. El que tiene la esposa, ¿te acuerdas cuando llegan con este Juan Bautista y le dicen, oye, pues el que tú bautizaste allá en el Jordán, pues está llevando toda la clientela? Pues ya aquí con nosotros, pues ya no se paran ni las moscas, ya están allá. ¿Sí te acuerdas? Ese es el contexto. El que tiene la esposa, esta es la respuesta de Juan, es el esposo. Y sabes una cosa, esa palabra esposa, esposo, esposo es nunfe. En el griego quiere decir literalmente esposa, literalmente también quiere decir novia o quiere decir nuera. De hecho, la NTV, la NBI lo traducen como novio o como novia. Entonces, algunos basados en esto dicen, no, está mal traducido. Está hablando de que la iglesia es la novia y de que Cristo es el novio por una mala traducción, ¿verdad? Acá en Marcos 2:20, no vayas, cuando preguntan, es una conversación que tienen con Jesús y les dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán, y es exactamente el mismo caso. Dicen, es la misma palabra, nunfe. Y dicen, pues esta palabra se debería, o lo correcto es traducirlo como novio o como novia. Por favor, vea Efesios 5:23. Aquí se va a responder por sí misma esa pregunta. La iglesia cristiana o es novia o es esposa, aunque te voy a decir una cosa, las dos son correctas. Las dos son correctas, pero es más correcto indicar que la iglesia cristiana es la esposa. Y ahorita lo vamos a ver muy clarito, muy clarito. Porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. Fíjate bien. ¿Cuándo el hombre es cabeza de la mujer? ¿Cuándo es qué? Su marido. Antes, no. Y te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que la pareja nueva, pues es Marijo y Diego, ¿verdad que sí? Ok. Marijo, el gobierno de Marijo, pues soy yo y su mamá.
Hasta hoy día, Diego, pastor, ¿puedo ir a ver a Marijó? Sí, pues si ya le hablaste, ni modo que te diga que no. Cuando viene aquí, pastor, ¿podemos salir? Vamos a ir aquí a caminar. Pues sí, claro que sí, ¿verdad? Ok. Sí se entiende que el gobierno somos nosotros. Ese gobierno, ¿cuándo va a pasar a manos de Diego? Si algún día pasa. Que se casen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? Cuando se casen. Entonces ya Diego no me va a hablar y va a decir, pastor, ¿podemos ir a comprar jitomates? Es que fíjese que se nos acabaron los jitomates. Pastor, es que estábamos pensando el domingo, después del culto, pues irnos a comer. Y yo quisiera que nos permitiera salir a comer. ¿Verdad que ya no? Ok. Entonces, corazón entendido, mi hermano. Mira lo que dice aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es su marido. Es cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Somos esposa o somos novia? Esposa. Punto. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, bueno, la que es iglesia, mi hermano, porque la que no, pues hacen lo que quieren. La iglesia cristiana depende del manual de vida. Tú cuando vienes aquí a oír mi predicación, no te predico lo que se me ocurre. Te predico la palabra de Dios. Tú cuando vienes aquí a oír un consejo, no te aconsejo lo que se me ocurre. Ni siquiera lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que se ve bien. No. Te digo, ¿qué dice Dios? Punto. Eso no está a discusión. ¿Te fijas qué clarito está? ¿Todos somos esposa? Sí, mi hermano. Porque si no fuéramos esposa, no estaríamos sujetos a Cristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿por qué? Pues porque es su esposa. Así como la casada está sujeta a su marido. ¿Sí se fijan? Qué sencillo. Así también las casadas, la iglesia está casada con Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. O sea que la casada debe estar sujeta a su marido. Cuando esté de buenas. Cuando quiera. En todo. ¿Sí te fijas, mi hermano? Ahora, si tú como mujercita dices tú, ay, malvado pastor. Bueno, pues entonces aquí el malvado, mira, es el Espíritu Santo. ¿O a poco dice ahí, Chava, capítulo 5, versículo 24? No, dice Efesios, y el autor es el Espíritu Santo. Ahora, para que no te sientas tan mal, para que la mujer esté sometida a su marido, el primero que se tiene que someter a Cristo, pues es el marido. Porque es para los dos. No podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. ¿Contestada mi hermana Ana María? Ok. La responsabilidad de la novia, desposada. ¿Sabes una cosa? Que había pues 2 etapas. Hace 2000 años, bueno, hace más, desde el pueblo de Israel, había 2 etapas. Se iba con los padres, se tomaba una copa de vino, se daba una dote. Y en ese momento literalmente ya estaban casados. Ya ella se consideraba una mujer casada y él un hombre casado. Pero la segunda etapa era cuando el marido iba por su mujer y se la llevaba al lugar donde iban a vivir. Esas 2 etapas son las que cuenta la escritura de cómo se manejaban las cosas en el antiguo Israel. Entonces,
Literalmente nosotros somos la esposa. Ahora mira en 2 Corintios 11:2. La responsabilidad de la novia desposada o la responsabilidad de la esposa de nosotros, mi querido hermano, no es otra: ser fiel a Jesucristo. Ser fiel a Jesucristo. Miren lo que dice aquí 2 Corintios 11:2. Aquí es el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Es lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto. Esa palabra desposado es jarmoso en el griego, y mira lo que quiere decir: juntar en matrimonio, unir en matrimonio, comprometer en matrimonio o dar en matrimonio. Literalmente aquí lo que le dice a la iglesia de Corintio: pues os he desposado, unido en matrimonio, juntado en matrimonio, comprometido en matrimonio, os he dado en matrimonio con un solo esposo. Claramente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, cuando nosotros doblamos la rodilla delante de Dios, en ese momento nosotros somos la esposa, formamos parte de la esposa de Cristo. Y cuando tú te juntas a compartir con los incrédulos, mi querido hermano, en fiestas, en comidas, cuando tú te comportas como se comportan los incrédulos, dice el Espíritu Santo que estamos siendo adúlteros espirituales. Todos conocemos esa palabra, mi hermano. Adulterio espiritual es que tú como marido, pues te salgas con otra mujer, que coquetees con otra mujer. Igual la mujer. Pues eso hacemos nosotros, mi querido hermano. Cuando nosotros, es muy sencillo de entenderlo, es muy sencillo, mi hermano, es muy sencillo. Cuando hacemos algo aquí en la iglesia, cuando hacemos algo en casa de un hermano, todo es para la gloria de Dios. Todo. Bueno, las tazas, yo andaba buscando tazas, vi unas muy bonitas, y cuando vi unas del versículo, yo dije, no está discusión, versículos. Todo es para la gloria de Dios. Ahora pregúntate tú en diciembre, ¿en qué lugares estuviste donde no era para dar la gloria a Dios? Pues en ese momento, mi querido hermano, te comportaste como un adúltero espiritual, como una adúltera espiritual. Mira, pues os he dado en matrimonio con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El adulterio espiritual, ¿sabes cuándo lo cometemos? Cuando cualquier cosa es más importante que Dios. Cuando cualquier cosa es más importante que Dios, somos adúlteros espirituales. Si tenemos un pie en el evangelio y otro en el mundo también, somos adúlteros espirituales. Nuestra relación con Dios es totalmente íntima, como marido y como mujer. De manera, mi querido hermano, que cuando nosotros pecamos o desobedecemos, estamos quebrantando el corazón de Dios. Exactamente igual como se quebranta el corazón de tu cónyuge. Exactamente igual. La persona que comete adulterio espiritual es la persona que profesa ser cristiano, pero que encuentra placer en todo lo que hacen las personas que no conocen de Dios. Tú pregúntate, mi querido hermano, tú pregúntate.
Si estuviste en una fiestecita y pues ahí en la fiesta pues se ve de todo, mi hermano. Se ve de todo. No vamos a entrar en detalles, pero se ve de todo. Pregúntate si ellos que están ahí estuvieran ahí, si tuvieran el mismo conocimiento que tienes tú. Puede ser que ellos, con el conocimiento que tienes tú, ya no estuvieran ahí. Puede ser. Puede ser. Y sabes una cosa, mi querido hermano, puedes ir a 1 de Juan 2:15. El apóstol Juan va todavía mucho más lejos que Santiago. Mira, 1 de Juan 2:15. ¿Cómo se llamó el mensaje? Juan y Marcela y el adulterio espiritual. Miren lo que nos dice el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y quiero que te concentres, esto lo tenemos ahí en la lección del discipulado. Ahí está. ¿Sabes una cosa? 1 de Juan, ese libro está completito de las evidencias de los hijos de Dios. ¿Quieres ver evidencias de los hijos de Dios? Vete a 1 de Juan. Claro que en toda la escritura hay, pero en 1 de Juan hay evidencias de los hijos de Dios. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y va a haber unos que digan, es que yo profeticé en tu nombre. Yo sacaba demonios, expulsaba demonios. Iba a decir otro, yo hice muchos milagros, no poquitos, muchísimos milagros. Pero eran hacedores de maldad. Mi hermano, mi hermana, corazón entendido. Mira lo que dice el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y quiero que te concentres en esta parte. Si alguno ama al mundo, esa palabra sí, con S mayúscula, es griego ean. Literalmente en el griego quiere decir si alguna vez, si extrañamente, si de vez en cuando, es decir, tiene una escasa probabilidad. Es decir, que el Espíritu Santo da por hecho que el Hijo de Dios cada día peca menos. Y cada día ama menos al mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces mira lo que dice este versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna vez, si extrañamente, si de vez en cuando alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que el apóstol Juan da por hecho que el verdadero Hijo de Dios no puede amar al mundo, ni siquiera coquetear con él. Ni siquiera. ¿Verdad que va más lejos el apóstol Juan? ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Sabes una cosa? Ve al versículo 16. Estos parámetros, mi querido hermano, quiero que tú tomes en cuenta, no todos vamos en el mismo proceso. Hay procesos, mi hermano. Si tú tienes, vamos a pensar, que tú tienes 2 años en el templo, 2 años escuchando la palabra, que tienes 1 año y medio. Pues no es un permiso para que te vayas a chacotear. No.
Pero todavía hay un poco de tiempo. Pero si tú, mi querido hermano, ya tienes 4 años, 4 años y medio, 5 años, 6 años en el Evangelio, oyendo la palabra, entonces, mi querido hermano, tú ya estás siendo una vergüenza para el Hijo de Dios. ¿Cuántos años tarda los árboles frutales en dar fruto? ¿Cuántos años? Unos 3 años y medio, 4 años y medio, unos hasta 5, dependiendo del árbol frutal. ¿No es verdad? Dependiendo del árbol. Pero lo normal es que después de los 3 años y medio, 4, ya empiecen a dar fruto. Pero si tú ya tienes 6 y no se ve fruto, tu fruto allá está en las fiestas, en las posadas. Madre mía, te tiene que poner a pensar. Y mira versículo 16. Entonces dice el apóstol Juan: si alguna vez, si extrañamente alguno ama al mundo, si extrañamente alguno ama al mundo, dice el apóstol Juan, pues el amor del Padre no está en él. Y dices tú, pero va al templo, ¿y eso qué? Esa no es una evidencia del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todos esos frutos tienen que ver con los demás. ¿A dónde ir al templo? Aunque es importante, es fruto del Espíritu. Pero sirve en el templo. Pues ese no es fruto en sí mismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto no es aislado. El fruto contiene todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Y mira versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne. Gálatas 5. Hay una lista muy grande, robusta, y manifiestas son las obras de la carne, evidentes, todo mundo las puede ver, manifiestas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes y cosas similares a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo: se los advierto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. Número 2, la vanagloria de la vida, la codicia de tener todo lo que vemos. Es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias, por lo que brilla. Es ese espíritu que cree que la felicidad se halla solamente en las cosas que se compran con dinero. Es el espíritu que no reconoce otro tipo de valor más que ¿cuánto cuesta esto? ¿Y sabes una cosa, mi querido hermano? Ahorita aquí dice el Espíritu Santo, pues son los que ven y que quieren las cosas. Ahorita ya estamos peor, todavía no sale el otro iPhone y dices, yo lo quiero. Pero dicen que va a estar bien feo. ¿Y qué tiene? Es el último. Todavía no lo vemos, pero ya lo queremos. Mis amados hermanos, es necesario que pensemos dónde está nuestro corazón. Porque si está en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, en las cosas que caducan, tenemos nuestra mirada y nuestro corazón igual que Juan y Marcela, en lo que se ve, en lo que se ve. Y mira, la vanagloria de la vida, el orgullo de poseer lujos o riquezas. Esa palabra vanagloria es alazoneía en el griego. Y te voy a platicar qué es esa palabra hace 2000 años.
describía a una persona que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. Son personas que su conversación gira continuamente en yo, continuamente en presumir lo que tiene. El alazón se pasa la vida tratando de impresionar a todos. Y mira versículo 17. Y el mundo pasa. Ese versículo lo acabamos de ver. Esa palabra parago en el griego, el mundo está desapareciendo. El mundo se está desvaneciendo. El mundo está dejando de existir. El mundo está muriendo. Entonces, nosotros, si como hijos de Dios estamos tras de las cosas materiales, igual que el que no conoce a Dios, mi querido hermano, nos estamos equivocando. Apenas vimos Juan y Marcela y el futuro de la tierra. Todo va a ser pasado por fuego. Pero fíjate que la escritura va mucho más lejos de la avaricia, mucho más lejos. El único motivo por el cual tú estés con un incrédulo es para que le prediques del amor de Dios, para que le prediques del amor de Cristo, de la gracia, del perdón de pecados, del perdón de pecados. Fíjate que hace algunos años, yo supe de un jovencito, cristiano. Bueno, él decía que era cristiano y ya andaba en la disco. Y cuando su mamá, ¿verdad?, le dijo, oye, dice, pues no está bien que vayas a la disco. Ah, no, ¿por qué no? Dice, yo voy a predicarles. Madre mía, ¿tú se la crees? Mi querido hermano, corazón entendido, yo creo que el Espíritu Santo nos habla muy claramente. ¿Por qué no debemos codiciar las cosas del mundo? Porque del mundo son. Y el mundo, ¿no es cierto que está en tinieblas? Todo el mundo está en tinieblas, es lo que dice más adelante el apóstol Juan. Todo el mundo está en tinieblas. Y si nosotros andamos tras de las cosas materiales, igual que los que no conocen a Dios, cuando nosotros nos comportamos igual que los que no conocen a Dios, cuando nosotros nos mezclamos con los que no conocen a Dios, estamos siendo adúlteros espirituales. Mis queridos hermanos, el mundo está muriendo. El mundo está dejando de existir. El Hijo de Dios tiene sus pies puestos en la tierra porque no podemos volar. Pero nuestra mirada puesta en las cosas que valen la pena. Y el mundo está muriendo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que el Espíritu Santo dice, no amen las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está dejando de existir. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a pensar que tú tienes dinero. Vamos a pensar. Y que tú andas buscando un banco para meter tus centavitos. Si tú escuchas, por ejemplo, que el Banamex, que ya no dan los ahorros, que ya como que anda en quiebra, como que muchos ya se están yendo del Banamex, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú llevarías tu dinero a depositar al Banamex? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque dices tú, no, pues ese banco ya va a quebrar. Irías a todos, menos al Banamex. ¿No es verdad? Vamos a pensar que tú vas a hacer una casa de 3 niveles. Y ya hiciste la losa, la primera losa. Y empezaste en la segunda planta a echar tu tabique luego. Pero el albañil te habla y dice, mire, dice,
Pues es que la cimentación se está agrietando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te animarías a echarle la segunda losa? ¿Por qué? Pues dices tú, se va a caer. Vas a perder dinero, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta. Si el Espíritu Santo nos dice que el mundo está desapareciendo, que el mundo está muriendo, ¿todavía quieres invertirle más? Pues es lo mismo. Si tú tienes tu esperanza puesta en este mundo, estás en quiebra. Porque el mundo está muriendo. El mundo está desapareciendo junto con todos sus deseos. Y lo único que permanece para siempre es quien hace su voluntad. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama el mensaje? Juan y Marcela y el adulterio espiritual. ¿Sabes por qué la preocupación del Espíritu Santo? ¿Puedes ir a Marcos 4:14, por favor? Aquí en Marcos 4:14, ¿sabes que la sabiduría de Dios, bueno, pues es absoluta, es total? La sabiduría es simplemente impresionante. Aquí en Marcos 4 encontramos la parábola del sembrador. Y solamente aquí nos habla de 4 tipos de personas. Nos habla de que hay 4 tipos de personas y que esas 4 tipos de personas van a responder de diferente manera al Evangelio. 4 tipos de personas. Mira, Marcos 4:14. Esta es la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15. El primer corazón, la primera persona. Y estos son los de junto al camino, cuando la semilla cae junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, esa palabra es impresionante, enseguida. En el griego es al momento, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, inmediatamente te dice que no. No te quepa duda. Satanás lo tiene totalmente ciego para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Inmediatamente rechaza. Hay personas, a mí me ha tocado, se han reído cuando les hablo de Cristo. Y yo digo, ay Padre, es cuestión de tiempo para que estés dando brincos en el infierno. Claro que no se los digo, ¿verdad? Pues ¿cómo se los voy a decir? El primer corazón. Una vez que le hablas, enseguida, al momento, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Segunda persona, segundo corazón, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, con alegría. Ellos dicen, ay Dios, sí. Hay perdón, yo quiero ese perdón. Hay misericordia, yo ocupo la misericordia. La gracia, yo quiero la gracia. 17. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. 2 meses, 3 meses. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Versículo 18. Y aquí está, mi querido hermano, los que coquetean con el mundo. Aquí están los que tienen un piecito en el Evangelio, pero ya luego los ves risa y risa con los incrédulos en una fiesta, come y come y bebe en una mesa con ellos. Y que filman para subir al Face y dicen, quiten la botella de aquí porque yo soy cristiano. Eso dicen. ¿Tú les crees que son? No, ¿verdad? Yo tampoco. Mira, estos son los que fueron sembrados entre espinos.
los que oyen la palabra, versículo 19. Pero los afanes, esa palabra en el griego, distracciones de este ciclo o lapso de vida en el griego, y el engaño de las riquezas, el fraude de las riquezas. ¿Sabes por qué para Dios es un fraude? Todo lo que cambia de color, todo lo que cambia de brillo, todo lo que hoy es y mañana no, para Dios es un fraude. Por eso dice el fraude de las riquezas. Por ejemplo, compras un carro nuevo. En 10 años no es un chicharrón ya, por mucho que lo cuides. Golpes aquí, golpes allá, golpes más allá. ¿No es verdad? Bueno, pues aquí dice el Espíritu Santo, todo lo que brilla, mañana pierde su brillo. El fraude de las riquezas y las codicias de otras cosas. Mira, ¿qué hace? Entran y ahogan, asfixian la palabra. ¿Tienes un piecito en la Biblia? Y tienes un piecito en las cosas del mundo. Por eso dice acá en Timoteo, pero los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ya estaban en la fe, ya oían, pero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, por eso el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si extrañamente, si alguna vez, si de vez en cuando alguno ama al mundo, tiene que saber que el amor del Padre no está en él. Él piensa que está bien porque viene a la iglesia de vez en cuando y porque está con las personas del mundo y piensa que está bien. Y no, mi hermano, no está bien. Aquí se puede ver claramente que hay una competencia, una lucha entre las cosas del mundo. Las personas que andan en el mundo sin Dios, y hay una lucha en su corazón y no hayan para dónde hacerse, para allá o para acá, para allá o para acá. Incluso pueden pasar años así. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Por eso, mi querido hermano, por eso Santiago dice, están en adulterio espiritual. Están en adulterio espiritual. Si andan tras de las cosas del mundo, son adúlteros espirituales. Son adúlteros espirituales. Y es cuestión de tiempo. ¿Sabes para qué? Para que se vayan. Es cuestión de tiempo para que se vayan. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro de su corazón. ¿Puedes ir por favor a Colosenses 4:14? Y la escritura es algo impresionante. Mira aquí en Colosenses 4:14, casi al final de esa carta del apóstol Pablo, nos habla de un personaje llamado Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ve a Filemón 1 y me pones el versículo 23 y 24 en pantalla. Filemón 1. Mira este mismo personaje, Demas.
Filemón 1, 23 y 24. El apóstol Pablo, también es el autor de esta carta, lo incluye entre un grupo de hombres. Mira, te saludan Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Demas a un lado de Lucas, el del Evangelio y el del libro de Hechos. ¿Qué dice ahí? Colaboradores. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Colaboradores, sunergos en el griego, quiere decir compañero, quiere decir ayudante. Es decir, andaba justo con el apóstol Pablo. Ahora ve por favor a 2 de Timoteo 4. Y si me pones versículo 9 y 10 en pantalla, excelente. Miren lo que dice aquí de Demas. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dice? Amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, seguramente, mi hermano, seguramente por años participó de la alabanza. ¿Te puedes imaginar cómo predicaba Pablo? Ese sí predicaba, no como yo. Aún así, había la batalla dentro del corazón de Demas. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿La palabra de Dios falló? No. ¿El apóstol Pablo falló como predicador? No. Demas eligió. Demas eligió. Ahora, si tú te preguntas, ¿Demas perdió su salvación? No, mi hermano. Demas nunca la tuvo. Porque nadie que conozca al Hijo de Dios verdaderamente lo puede abandonar. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Esa lucha en el corazón, si es que tú la tienes, las luchas por las cosas que brillan, por el lujo, el esplendor, la comodidad, o esa lucha que hay en tu corazón por las cosas que hacen los que no conocen de Dios, o esas luchas que hay en tu corazón por las personas que no conocen de Dios, tarde que temprano puedes perder la batalla. Tarde que temprano. Regresa por favor a Santiago 4:4, por favor. Es por eso que Santiago dice: oh, están adulterando los que andan tras de las cosas materiales. Están adulterando. No se dan cuenta que la amistad cariñosa, eso es lo que dice en el griego, la amistad cariñosa del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, se nombra, se posiciona, se pone delante de Dios
como enemigo. Y esa palabra enemigo en Colosenses dice que nosotros éramos enemigos de Dios antes de llegar a Cristo. Antes de llegar a Cristo. También en Romanos dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. Pero éramos enemigos porque no conocíamos de Cristo. Pero aquí, mi amado hermano y mi amada hermana, tienes que saber que nosotros no somos del mundo, que nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pablo. Extranjeros y peregrinos, no somos de aquí. Si tú quieres estar cómodo aquí, es porque tienes amistad con el mundo. Y si tienes una amistad cariñosa por las cosas del mundo, tienes esa lucha en tu corazón, igual que Demas. Igual que Demas. Y Demas perdió la batalla. Demas tenía un piecito con el apóstol Pablo y otro piecito en las cosas del mundo. Y se cayó. Y no se cayó del lado del evangelio. Se cayó del lado del mundo y tiene 2000 años brincando en el infierno. 2000 años, mi querido hermano. Ahora, si tú te preguntas en tu corazón, yo, ¿me gustan las cosas del mundo? ¿Disfruto a los incrédulos? ¿Disfruto de esas reuniones con los incrédulos? Y si tú dices, pero es que yo sí voy al templo, me siento un poquito a gusto, pero allá con los incrédulos, allá es lo mío. ¿Se puede vivir de esta manera? Sí, mi hermano. ¿Se puede buscar a Dios de día y de noche? Sí, mi hermano. ¿Puedes disfrutar así a tus hermanos, los que están aquí? Sí, mi hermano. Sí. A tal grado de que te llenes y te vayas de aquí directito a tu casa. Sí, mi hermano. El Espíritu Santo nos da esa capacidad. El Espíritu Santo, una vez que habita en tu corazón, te capacita para amar a los que antes no amabas, para servir a quien no merece ser servido. El Espíritu Santo nos capacita para dar más de lo que recibimos. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Que las iglesias cristianas están llenas de Demas actuales, que parece que tienen a Dios, pero se pasan coqueteando con el mundo. Parece que tienen a Dios, pero hay esa lucha interna en su corazón. Y solamente es cuestión de tiempo para que se alejen de la iglesia. Es decir, Dios nunca ha habitado en su corazón. Por eso acá en Marcos 4 dice: las distracciones de la vida. Todo nos distrae. Cuando no son las redes sociales, son las personas incrédulas. Cuando no son los incrédulos, es la televisión, el Netflix. Cuando no es la televisión, son los jueguitos en el teléfono. Cuando no es eso, es el trabajo. Cuando no es eso, es cualquier otra cosa. Todo nos distrae. Número 2, el engaño, el fraude de las riquezas. Lo que hoy es nuevo y en cosa de meses o algunos años ya es viejo. Y las codicias de otras cosas que ofrece el mundo, esas tres cosas terminan ahogando la palabra. Terminan asfixiando la semilla.
¿Y sabes qué? Aquí podemos ver claramente la responsabilidad de nosotros. Si tú te fijas, por ningún lado está Satanás. Satanás, él anda suelto en el mundo, mi hermano. Suelto en el mundo. Él le da al incrédulo lo que pida. Él pone la tentación, sí, mi hermano. Él pone a las personas que te hablen por teléfono, que te inviten, sí, mi hermano. Pero yo nunca he visto a Satanás que alguien le agarre la mano para atrás y que le diga: órale, 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 tienes que ir. ¿Cuándo? No, mi hermano. Él hace su chamba y es bueno en lo que hace. Los tarugos somos nosotros, que no valoramos realmente lo que vale la vida eterna. Mi querido hermano, si tú ves a tu alrededor, está de más preguntarte cómo amamos a los que están a nuestro alrededor. A tu esposa o a tu esposo. O que tú digas: no, pues ¿para qué? O aquella ¿para qué? Pero ¿y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Y tus bisnietos? Aunque no los conozcas, si tú buscas con corazón íntegro a Dios, no te quepa duda, Dios va a tomar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a todas tus generaciones, estén contigo o no estén. Mis amados hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Es una maravillosa idea que Cristo sea tu esposo. Qué relación tan íntima, tan cercana, tan maravillosa. Imagínate Él sustentándote, Él sanándote, Él protegiéndote. Si dio su vida por nosotros y aún no nacíamos, ahora que estamos vivitos y coleando, cuántas hermosas cosas recibimos de Él, ¿no es verdad? Pero ahora imagínate cómo quebrantamos su corazón cuando caemos en el adulterio espiritual. Ojalá, mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a todos a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque mira que la Escritura, ese ejemplo de Demas, es terrible, terrible. Pero si piensas en Judas, otro ejemplo terrible. Puedes estar muy cerca de Dios y no tenerlo dentro. Sí, pues ahí está Demas. ¿Te puedes imaginar cómo escribió sus cartas Pablo? ¿Te puedes imaginar cómo predicaba? Uy. Mis queridos hermanos, pues ojalá que en este inicio de año nos comprometamos, continuemos, sigamos, nos esforcemos, quitemos la basura que estamos arrastrando y que no queremos dejar atrás. ¿Es necesario? Sí, mis queridos hermanos.